Use Callback es un hook de React que nos permite optimizar nuestras aplicaciones. En este video te voy a enseñar todo lo relacionado a este hook para que no tengas que ver un video relacionado nunca más. Para entender Use Callback he creado el siguiente componente. Tengo mi lista de usuarios, la cual lo estoy guardando en un arreglo, y simplemente tengo una lista no ordenada, la cual muestra cada uno de los elementos de los usuarios, que como pueden ver en la pantalla se muestran los nombres de estos usuarios. Por otra parte, también tengo un botón para barajear estos usuarios, de tal manera que si yo le doy clic a este botón, van a ver que se mezclan todos y cada uno de los usuarios de manera aleatoria. Lo puedo ir haciendo así. Adicionalmente, tengo este componente para buscar los usuarios. Lo único que hace es simplemente venir aquí y recibe una función, la cual lo que hace es pasarle el usuario que estamos buscando, y con base en ello, lo que va a hacer es simplemente filtrar la lista de usuarios. También he puesto un console log, el cual nos permite saber cuándo se está volviendo a renderizar este componente. Adicionalmente, pueden ver que este componente está envuelto en una función que es memo. Lo que hace esta función simplemente es hacer que este componente no se tenga que renderizar más de una vez. Si quieres ir más a fondo con respecto a esta función, te recomiendo que veas uno de los videos que ya he creado y he subido a este canal. Lo dejaré en la descripción y en la tarjetita de la pantalla por si lo quieres ir a checar. Si nos vamos a nuestra aplicación, vamos a ver el siguiente comportamiento. Yo vengo aquí, vamos a recargar esto. Van a ver que efectivamente nuestro componente se ha renderizado, nuestro componente de búsqueda. Esto es debido a que para que se muestre en la pantalla, mínimo una vez se tiene que renderizar. Si yo vengo aquí, puedo escribir algo para simplemente filtrar los usuarios y van a ver que el componente se va a renderizar otra vez debido a que efectivamente al cambiar esta apartado de buscar, obviamente se tiene que pintar para mostrar pues las teclas que yo estoy escribiendo. Ahora, como vemos, el comportamiento esperado es más o menos lo que nosotros podríamos suponer. Sin embargo, vamos a ver, anotar lo siguiente. Cuando yo le doy aquí en barajear, lo que podríamos nosotros esperar, debido a la función memo, que lo que hace es memorizar el componente para que no se renderice más de una vez, deberíamos esperar que no se vuelva a redibujar. Sin embargo, si yo vengo aquí y doy clic, van a ver que efectivamente se está renderizando de nuevo el search. La cuestión es, ¿por qué está pasando esto? ¿No debería Memo hacer que no se vuelva a pintar este apartado? Y la respuesta es que efectivamente debería ser. Sin embargo, Memo tiene algún problema con las propiedades que recibe el componente. Si nosotros tuviéramos propiedades normales, como por ejemplo un estado que recibimos, por ejemplo la lista de usuarios o alguna otra cosa, ahí no va a tener problema, pero van a ver que en este caso nosotros estamos recibiendo una función. Entonces, si nos vamos a nuestro componente anterior, vamos a ver que esta función está aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se vuelve a pintar esta lista de usuarios, React internamente lo que hace es que vuelve a crear una función handle users desde cero. O sea, destruye, por decirlo, esta función y la crea de nuevo. Lo que hace que al crearse de nuevo, el memo interprete que efectivamente están cambiando los parámetros de este componente y por lo tanto vuelve a redibujar este componente de búsqueda. Bueno, y entonces, ¿cómo podríamos evitar que se renderice de nuevo este componente? Puesto que no tiene ningún sentido que al barajear se vuelva a pintar desde cero. Y la respuesta es simple, utilizar el hook useCallback. UseCallback es un hook que prácticamente en la mayoría de los casos se utiliza con la función memo para evitar o solucionar este tipo de problemas. Ahora, para implementar useCallback en nuestro componente, lo único que tenemos que hacer es simplemente venir aquí a nuestra función. En este caso, lo único que voy a hacer es cortarla y voy a envolverla en useCallback. Entonces vamos a ponerle useCallback. Vamos a pegar esta función de manera simple y van a ver que aquí me va a marcar una especie de error porque recibe dos argumentos. Entonces simplemente le voy a poner una coma y de momento le voy a poner un arreglo vacío. Ven que ahora todo parece funcionar de manera correcta. Ahora vamos a guardar simplemente este componente y lo que voy a hacer es simplemente venir aquí y refrescar nuestra pantalla, nuestra página. Van a ver que ahora si yo vengo aquí a barajear y empiezo a dar un montón de clics, efectivamente no se vuelve a redibujar nuestro componente. Esto es lo que hace useCallback en estos casos. Ahora bien, tengo que advertir de ciertos errores que podrían pasar en el caso de que efectivamente utilices useCallback. Estos errores muchas veces son difíciles de detectar. Vamos a suponer bien ahora que por algún motivo necesitamos utilizar o hacer algo con el arreglo de usuarios. Entonces, en este caso, para no complicarnos, lo único que voy a hacer es imprimir en consola ese arreglo en la primera posición. Entonces vamos a ponerle console log y en este caso le voy a poner usuarios de la posición 0. Simplemente, ahora lo que tendríamos que hacer es ponernos a pensar qué es lo que va a pasar.
Simplemente cuando yo mande a llamar esta función que se manda a llamar cuando yo escribo algo en la parte del input, lo que tendría que hacer es simplemente ir a nuestros usuarios que están mostrándose en nuestra pantalla y mostrar el primero, ya que estamos accediendo a la posición 0. Y la siguiente vez que se deberían filtrar los usuarios, deberíamos ver el primero que se ha filtrado. Entonces vamos a ver cómo sería esto en nuestra pantalla. Si yo vengo aquí, voy a poner por ejemplo la palabra C. Entonces vemos que se puso Gabriel Carpenter, que efectivamente era el primer usuario que estaba en la primera posición en ese momento. Sin embargo, ahora el siguiente usuario que está en la primera posición es Clyde Taylor. Entonces, si yo escribo, lo que esperaría es ver a este Clyde Taylor. Si yo vengo y escribo ese apartado, esa L, vamos a ver que Gabriel Carpenter se volvió a ejecutar, se volvió a imprimir ese nombre, pero el que debería haber salido realmente es esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí es que cuando nosotros usamos useCallback, internamente lo que hace es que crea una copia de esta función, la cual de alguna manera está, por así decirlo, congelada. Esto quiere decir que todos los elementos internos, de alguna manera, se crea una copia y esa copia no se puede ni alterar, ni modificar, ni nada. Se queda tal cual. Entonces, en este caso, usuarios siempre está siendo el mismo tipo de usuarios que es el original, que es este de acá. Por lo tanto, siempre que nosotros accedemos a este valor, siempre se está pintando la primera posición, por lo que les comentaba, que al estar congelado, esto no puede ni agregar, ni quitar, ni nada, siempre va a ser esta lista de usuarios. Sin embargo, en este caso vemos que no me interesa esto. ¿Cómo podríamos hacer para justamente solucionar este error? La respuesta es bastante simple, lo único que tendríamos que hacer es venir aquí y vemos que el siguiente parámetro que recibe useCallback es un arreglo de dependencias. Este arreglo de dependencias lo que le viene a decir a useCallback es, mira, sí me interesa que esté congelada mi función, pero cuando cambie alguno de estos valores que voy a poner en este arreglo, sí me interesa que de alguna manera creas una copia congelada, pero ahora con los nuevos valores. Entonces, en este caso, a mí me interesa que esta función se recalcule siempre que cambie, en este caso, los usuarios, porque, de hecho, si ustedes notan, voy a borrar un poquillo, van a ver que aquí me dice como sugerencia React que en el arreglo de dependencias yo estoy usando usuarios, pero esto se va a congelar, por lo tanto, si yo quiero acceder a usuarios en esta posición, debería ponerlo en el arreglo para que se vuelva a recalcular con la función editada. Entonces, si yo vengo y le pongo aquí, van a ver que el mensaje desaparece. Y si yo guardo, van a ver que, voy a recargar, por cierto, van a ver que la primera vez que yo escribo una palabra, una C, van a ver que efectivamente el Gutiérrez se escribe. Eso es tal cual lo esperado. La siguiente vez ahora sí debería salir Clyde Taylor, entonces vamos a ponerle una L y vemos que efectivamente se pinta en la pantalla Clyde Taylor y se continúa, pues seguiría pasando lo mismo. Hemos solucionado esa parte del error. Lo importante de esto es simplemente que aquí nosotros tenemos que poner pues esas variables que van a hacer que esta función se vuelva a recalcular o a crear de nuevo sin las cosas congeladas. En este caso, quizá no tenga tanto sentido porque nuestra función imprimir en consola, esto realmente no nos interesa o no nos va a interesar la mayoría de las veces, pero puede ser que ustedes internamente sí que usen los usuarios para algo como por ejemplo añadirlo a otro arreglo o algo así. Entonces ahí sí tendría más sentido. En este caso, pues simplemente lo voy a borrar porque para nuestro caso de uso no tiene tanto sentido. Simplemente es para explicar cómo funciona el arreglo de dependencias. Ya por último, una de las cosas que sí que quiero tocar es que mucha gente entiende o utiliza además useCallback y el memo, ¿vale? Estas dos funciones, o en este caso función y hook, normalmente tienen un coste. ¿Por qué? Porque internamente, a pesar de que no se va a redibujar, en este caso, este input, para saber si se tiene que pintar o no, tiene que hacer algunos cálculos internos, tanto useMemo como useCallback. También esta parte tiene que hacer su trabajo para congelar una función. Entonces, muchas veces es posible que no se necesite esto porque el componente es muy pequeño o la función es muy pequeña. Entonces, en este caso, por ejemplo, la función es muy pequeña, tal vez no nos merezca la pena utilizarlo. Pero imaginémonos que este componente, en cambio, sí que es muy, muy grande y le cuesta muchísimo a nuestra app pintar este componente. Incluso nos llega a dar lag. Entonces, ahí sí tendría un poco más de sentido utilizar tanto el memo como el use callback. Lo que quiero decir es simplemente que tengan cuidado y no lo usen
a diestra y siniestra porque sí que puede incluso ser peor en temas de rendimiento. Tienen que ser simplemente cuando sean componentes o muy grandes o funciones muy grandes o que incluso el componente le cueste mucho pintarse porque haga algún cálculo interno un poco complejo, como alguna suma, alguna multiplicación, no sé, algo de ese estilo. Tengan mucho cuidado cuando lo utilicen. Y ya por último, déjame en la caja de comentarios si ya eras un experto utilizando este hook, si por el contrario es un hook que te costaba mucho, si eras del tipo de persona que lo utilizaba mucho constantemente. Una de las partes más bonitas es justamente leer sus comentarios. Y bueno, déjame un like, suscríbete, eso la verdad es que me apoyaría bastante. Sin más por el momento, que tengan un excelente día.